Dios te bendiga, bienvenido a este video sobre solo uno de los 10 mandamientos. ¿Están vigentes? ¿Son para nuestros días? Veámoslo con este mensaje. El mandamiento que quiero contextualizar es no matarás. No matarás. ¿Qué significa esto? Bueno, como parte de la ética y de los valores, quiero contextualizar con ustedes este mandamiento dado a Moisés, por medio de Dios, después de la salida de Egipto, donde eran esclavos. Y quiero puntualizar este aspecto, eran esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué puntualizar esto? Porque lo menos que quiere Dios era volverlos a esclavizar a un sistema de normas o de lineamientos como se tiene pensado hoy en día, ¿no? Que para eso sirven los mandamientos, para privarlos de su libertad, como muchas veces hemos escuchado argumentar. Sino todo lo contrario, era presentarles el carácter de Dios, la moralidad de Dios. ¿Para qué? Para un propósito en específico, tener una adecuada relación con Él y con los semejantes, con el prójimo. Y en segundo aspecto, aunque los 10 mandamientos para Pablo ya no están en vigor hoy en día, como lo expuso en Colosenses 2:14, donde dice que la ley a través del sacrificio de Jesús en la cruz quedó anulada y con ella todo su efecto. No obstante, quiero recalcar que su universalidad, su aplicación hoy en día nos sigue enseñando, incluso a través de las palabras de Jesús, que va más allá de poder cumplirla la ley de la letra, que no hay uno solo que pueda hacerla, llevarla a cabo, que nos volvemos transgresores al fallar tan solo uno, pero que el propósito era mostrarnos, era instruirnos, era llevarnos a esa situación que Jesús llevó, a llevarla a una elevación mucho más alta. Jesús dice que lo miremos a Él para ser salvos y que si algo falló en Israel fue el querer aplicarla solo en un efecto literal, en solo un efecto de resultado y no de espíritu, ya que como dice Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces Jesús, cuando se presenta, Él la eleva a un nivel mucho más alto. No matar fue uno de los efectos primarios del pecado. Caín se levantó en contra de su hermano, solo por envidia. Y este efecto sigue presente hoy en día, ¿no? Es increíble lo que somos capaces de hacer en contra de nuestro prójimo simplemente por una ofensa, simplemente por sentirnos ofendidos, ¿no? Y olvidar que al igual que nosotros, somos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Muchas se preguntan ¿por qué este mandamiento si en muchas ocasiones Dios ordenó acabar con otros pueblos? ¿Por qué es que aquí Dios manda el no matar? Bueno, podríamos decir como nuestro autor que estudiamos, James Gilles, que este mandamiento no incluyó el matar en defensa propia, como un militar en guerra, sino la norma se elevaba a un ojo por ojo, diente por diente, como se tenía estipulado, como una norma de justicia, como una norma de defensa o incluso de necesidad. No matar sigue siendo una ordenanza que Jesús elevó, como comentábamos, a un nivel mayor. Nuestro autor James Gilles dice que este decálogo también se le conocía como testimonio y se llamaba testimonio porque recalcaba que testificaban los ideales de Dios para la humanidad. Tal como lo menciona Henry Barnett, profesor de ética cristiana, por muchos años él dijo: las leyes de los 10 mandamientos son valores eternos y universales, que son indispensables para el cumplimiento de los deberes del individuo y la sociedad. No cometerás adulterio, Éxodo 20:13, es un mandamiento que al no cumplirse estás atentando contra lo más valioso que tenemos de Dios, la vida misma.
La Biblia dice que Dios sopló en nosotros aliento de vida en Job 33:4, y Él es el único que tiene la autoridad de quitarla. La vida es un milagro. Nunca sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de una madre, decía el predicador. La palabra hebrea rashash, que se usa aquí como no matar, no cometer homicidio, quiere decir matar con violencia o romper en pedazos. Es decir, llevar a cabo un homicidio predeterminado. ¿No te recuerda esto la autorización del aborto? El ser humano, como dice Génesis, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, una prohibición de levantarnos en contra de aquel que está hecho a imagen de Dios es abominación para Dios. Aborrece a su hermano quien no conoce a Dios, como decía Juan en su carta en 1 de Juan 4. ¿Cómo atender este mandamiento hoy en día? Al igual que el resto de los mandamientos, hay que venir a Jesús, hay que venir a Dios, que representa ese lugar seguro, tal como lo habían establecido también el pueblo de Israel. Estas ciudades que sirvieran para cuidar a aquel que hubiere pecado, matado por un accidente, y para evitar que se hiciera una cadenita de muerte tras muerte tras muerte, como hoy se levantan a veces familias tras familias. Dios sigue siendo ese lugar seguro al cual podemos ir, refugiarnos en Él, pedir perdón. Si amamos a Dios, sin duda vamos a amar a nuestro hermano. Como comentaba hace unos momentos, Jesús elevó este mandamiento, al igual que otros, a un nivel mucho más sublime, a un nivel al cual todos tenemos que ir, y es al del interior, al del propósito, al de la intención, más que al hecho. En el Sermón del Monte, cuando Él habla acerca de estos dichosos que van a entrar al reino de Dios, estos dichosos que cumplen con ser seguidores de Dios, Él en Mateo hace una introducción acerca de la ley y los profetas. Y Él dice que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y que nuestra justicia debe superar la de los fariseos, que en ese entonces era la más elevada. Y justamente empieza con un habéis oído y la cambia por un yo os digo. ¿Por qué Jesús lo hace? Porque Él era Dios. Él es Dios. Él es el gran yo soy. Y entonces Él les dice, habéis oído, no matarás. Y cualquiera que cometiere homicidio será culpable en la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, esta palabra como que se usa en el arameo para definir insensato o inútil a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. Creo que podemos poner aquí a Paquita, la del barrio, ¿no? Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno. Es decir, cualquier insulto verbal hace a la persona culpable de condenación. Por eso dice Santiago que la lengua es un mal muy peligroso. Por tanto, antes de venir a Dios, reconcíliate con tu brother. La vida es un regalo. No derramar sangre es el mandato, porque es una de las 7 cosas que aborrece nuestro Señor. Dios te bendiga.